Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Soy el doctor Carlos Flügel. El título de la conferencia del día de hoy es estomatitis aftosa recurrente, y les agradezco de que se comuniquen con nosotros a través de Inteligencia Dental. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. Hola comunidad de Inteligencia Dental, es un gusto saludarlos en esta otra sesión de capacitación online que Portal Odontólogos trae para todos. Y precisamente hoy transmitimos desde la Clínica de Especialidades Odontológicas del Dr. Flügel. En esta sesión, obviamente con el tema de estomatosis aftosa recurrente. Agradezco al Dr. Flügel por su disposición, tiempo y conocimientos que hoy brindará a la comunidad, y esperamos que no sea la primera vez y la única, sino que tengamos alguna recurrencia en estas sesiones, doctor. Seguramente, cuenten con ello. Sin más por el momento, pues dejo los micrófonos al Dr. Flügel para que inicie esta sesión. Pues muy buenos días. Yo quiero expresar mi agradecimiento a Inteligencia Dental y el auditorio que nos escucha por el interés y el tiempo que se tomaron para reservar esto para su consulta, y a la doctora, obviamente, Margarita Puyal, y al doctor Tariq Raisuni, quienes fueron las personas en cuyos estudios yo me basé para dar la conferencia. También muchísimas gracias, Héctor, por confiar en mí y por ofrecerme esta oportunidad. Quiero también agradecer a Roxanne Born, que se hizo cargo de conseguirme todos los productos que vamos a evaluar el día de hoy y que les quiero presentar, que están a la venta en Europa y en Estados Unidos, y que espero pronto también podamos conseguir en México. Esta conferencia la preparé a razón de la alta incidencia y el conocimiento meramente empírico que tengo acerca del tratamiento de las aftas, y decidí ver un poquito más a fondo este tema porque en mi consultorio empezaron a presentarse una gran cantidad de estos casos. Lo que descubrí fue que existe un amplio surtido de tratamientos y productos, aun cuando esta patología realmente es una patología que se presenta día a día. No existen investigaciones a fondo que nos pudieran esclarecer la etiología y ofrecer un tratamiento contundente. Realmente, en algunos momentos, esta conferencia les pudiera parecer un poquito repetitiva y ciertamente incluso sonar aburrida. Hay temas que, por supuesto, tampoco no domino, como es la inmunología y la genética, que tocaremos someramente, y probablemente varios de ustedes podrán auxiliarme un poco ahí. Pero creo que de la forma superficial en la que vamos a tocar este tema, se pueden explicar de forma generalizada todas las preguntas que lleguen a surgir.
y dar realmente una idea más clara de los orígenes, la teoría del tratamiento de esta enfermedad y cómo se compone. Muy bien. Las lesiones aftosas de la mucosa oral constituyen un apartado importante en la práctica clínica, ya que expresan la existencia de enfermedades sistémicas o de enfermedades idiopáticas intrínsecas y específicas de la cavidad oral. Las lesiones aftosas de la mucosa oral constituyen un apartado importante de la práctica clínica, ya que expresan la existencia de enfermedades sistémicas o de enfermedades idiopáticas intrínsecas y específicas de la cavidad oral. La palabra afta proviene del término griego aftai o quemadura, que fue utilizado inicialmente para describir algunos desórdenes de la mucosa oral. Hipócrates en 760 a.C. fue el primero en utilizar la palabra afta, y desde entonces se han desarrollado múltiples investigaciones con el objetivo de explicar su origen. La mucosa bucal representa un lugar de fácil acceso para agentes infecciosos. De hecho, la mayor parte de las enfermedades de la mucosa bucal existe una sobreinfección de microorganismos. Por otra parte, muchas de estas infecciones son el reflejo de patologías sistémicas, en las cuales existe un trastorno inmunológico de base que favorece la proliferación de microorganismos. Greenspan define el afta como una lesión por pérdida de sustancia aguda, dolorosa, inicialmente necrótica, recidivante y de localización exclusiva en las mucosas. Clínicamente se denomina afta bucal a toda lesión de aspecto ulceroso, desde el tamaño de una cabeza de alfiler, que es dolorosa y con un halo enrojecido perilesional. Y como podemos observar aquí en la lengua, tenemos varias aftas que se delimitan muy bien con este aspecto. Al ser una entidad por la cual muchas personas consultan al odontólogo, al médico estomatólogo, al gastroenterólogo o al médico general o a otros especialistas afines, requiere un amplio conocimiento para su manejo clínico terapéutico que permite reconocer la entidad y al mismo tiempo indicar una adecuada terapéutica que mejora la calidad de vida de los pacientes que la padecen. La estomatitis aftosa recurrente o recidivante, que también se va a abreviar como EAR, también llamada aftosis oral o simplemente aftas, es una enfermedad inflamatoria que se caracteriza por la aparición de brotes de lesiones aftosas en boca y posiblemente es después de la gingivitis la enfermedad más frecuente de la mucosa oral. Afecta alrededor de un 20% de la población y aunque algunos estudios muestran esta prevalencia puede aumentar hasta un 60%. Su etiopatogenia no es completamente conocida y siempre debe tenerse en cuenta la posibilidad de una enfermedad sistémica de base que condiciona la aparición de las aftas. Entre los factores que la desencadenan tenemos factores genéticos, alimentarios, infecciosos, alérgicos, medicamentosos, traumáticos e inmunológicos que posteriormente vamos a seguir analizando con mayor detención. La estomatitis aftosa recidivante es conocida vulgarmente como aftas y son las lesiones constituidas por erosiones de histología inespecífica cuyo tratamiento siempre va a ser meramente sintomático. Las formas clínicas de la estomatitis aftosa recurrente. Clínicamente, la enfermedad se presenta como lesiones únicas o múltiples, casi siempre son pequeñas, menores a 0.5 centímetros y poco profundas. Son erosivas, dolorosas, de aparición súbita. Inicialmente son necróticas, lo cual quiere decir que se pierde todo el tejido que está en su alrededor, y de carácter recidivante. Las lesiones pueden persistir por días o incluso semanas, y en caso de formas mayores suelen curar sin cicatriz, y la recurrencia ocurre después de periodos de remisión de duración variable. Las aftas bucales como entidades específicas y de características difíciles de filiar clínicamente requieren de un conocimiento integral de la anatomía, de la fisiología y de la inmunología de la cavidad bucal y el sistema que permite al odontólogo y al médico estomatólogo interpretar su existencia con el fin de aplicar una terapéutica adecuada. Esto es, de que no se confunda con otras patologías a las cuales puede parecerse. La estomatitis aftosa recurrente
se presenta como úlceras orales aisladas o múltiples que tienen predilección por localizarse en cualquier parte de la mucosa bucal no queratinizada. Y esto es muy importante al momento de definir y de detectarlas, ya sea en la mucosa labial interna, la lengua, la mucosa yugal, el suelo de la boca y el paladar blando. Nunca se manifiestan en la parte exterior de la boca o en la parte externa de los labios. Suele ser un proceso sin afectación general importante, salvo en casos de sobreinfección bacteriana, en los que se puede acompañar de febrícula y de adenopatías regionales. En los pacientes con SIDA, cuando los niveles de linfocito CD4 están muy bajos, la estomatitis aftosa recurrente puede aumentar en intensidad y en gravedad. Existen lesiones similares, producidas en su mayoría por agresiones físico-mecánicas o químicas, y en algunos casos tenemos las aftas de Wagner, que vamos a ver en un segundito, en la región palatina. Las aftas de Wegener son lesiones de aspecto ulceroso con halo enrojecido perilesional como cualquier otra afta, que se van a encontrar principalmente en los pilares de la faringe, y estas en muchas ocasiones son ocasionadas por factores mecánicos externos, como haber dejado en esa zona el eyector cuando estamos trabajando con los pacientes, o por irritaciones a la hora de comer. Lo curioso de este tipo de aftas es que es más frecuente en mujeres, no tiene ningún predominio en cuanto a raza, geografía, y es un proceso multifactorial como ya habíamos visto. Sí existe cierta predisposición genética, es muy curioso, en pacientes griegos es donde se da con mayor incidencia. Las aftas también pueden presentarse muy pequeñas, muchas veces son difíciles de detectar simplemente porque no se ven, son lesiones únicas o múltiples, casi siempre, como ya habíamos dicho, son menores a medio centímetro, son poco profundas, erosivas, pero muy dolorosas, llegan a afectar a tal grado a los pacientes que en muchas ocasiones no pueden o no comer o no pueden hablar, llegan a alterar en gran manera la vida cotidiana de los pacientes, pero en su mayoría no van a dejar cicatriz y tienen remisión y tiempo de cicatrización variable. La diferenciación de las aftas es muy importante porque se consideran en diferentes conceptos. Pueden ser aftas verdaderas o vulgares, que son pérdidas de sustancia de la mucosa, son muy dolorosas, son agudas y recidivantes de etiología multifactorial y desconocida, y eso es lo que hace tan difícil el diagnóstico del afta, porque el paciente realmente no nos va a reportar ningún síntoma prodrómico que pudiera ayudarnos en el diagnóstico. Luego hay lesiones aftoides, que son producidas generalmente por virus, se inician como vesículas y evolucionan a úlceras, y su etiología es conocida, por lo tanto no se consideran aftas verdaderas. Y una lesión aftoide se refiere a lesiones que simulan clínicamente las aftas. Lo importante es, repito, que la etiología es conocida más bien, y por lo tanto no son conocidas como aftas verdaderas, sino simplemente lesiones aftoides por el parecido físico que tienen. Las aftosis o procesos sistémicos se consideran todos los procesos que cursan con aftas y aftoides. Suelen tener localización en la mucosa bucal y genital, y eso es lo que los diferencia. Se considera que afectan un 20% de la población general en algún momento de su vida, y el 50% de los que padecen aftas presentan estas aftas antes de los 20 años. La preferencia es generalmente por el sexo femenino, curiosamente con nivel socioeconómico alto, y parece ser que afectan de menor manera a sujetos de raza negra y a árabes, aunque tiene una prevalencia alta en pacientes griegos. Aparecen a menor manera en diferentes épocas del año, pero su predominio es en primavera y otoño. Las aftas también se presentan en muchas ocasiones antes del ciclo menstrual o después del periodo postovulatorio. Muchos pacientes los relacionan con el estrés. Un dato muy curioso es que los pacientes que fuman, al tener
la mucosa más queratinizada son menos propensos a las aftas, lo cual no quiere decir que las aftas se curen con cigarro, sino que simplemente son pacientes fumadores los que tienen menor incidencia. También se ha visto que muchos pacientes que son alérgicos al gluten van a ser propensos a formar aftas, y es en donde nuevamente se llega a confundir un poco lo que es la definición o diferenciación de lo que son las aftas verdaderas o las lesiones aftoides, porque cuando ya sabemos cuál es su origen, se pueden considerar lesiones aftoides y no aftas en sí. Sabemos muy bien que los traumatismos que nosotros podemos ocasionar en el consultorio, ya sea por el instrumental o por dejar restauraciones filosas, pueden producir las aftas. Algunas personas incluso han reportado que el manejo de cubiertos que tienen altos contenidos de níquel pueden producirlas. Asimismo, las restauraciones removibles pueden provocar este tipo de lesiones. Hay hipersensibilidad a algunos alimentos y muchos pacientes creen que es por deficiencia de cítricos, lo cual todavía no ha sido comprobado. Se sabe que los pacientes que ingieren manzana, limón o piña, algunos que ingieren otro tipo de cítricos como es la toronja pueden mostrar también este tipo de lesiones, pero sí está comprobado que pacientes que son intolerantes a la leche, al trigo entero, al centeno, a la avena pueden provocar aftas, también el chocolate, las nueces, los mariscos, la soya, el queso, el vinagre, los tomates, la mostaza francesa y muchos colorantes y conservantes que se utilizan hoy en día en muchos alimentos procesados pueden producirlo también. También se ha visto que varias enfermedades hematológicas que vamos a ver un poquito más tarde pueden producir aftas. El VIH obviamente es un virus que va a comprometer inmunológicamente a los pacientes y va a provocar por lo mismo este tipo de sobrereacciones inmunes. También hay otros medicamentos que pueden provocar aftas, tales son el ácido benzoico, el cinnamaldeídico, el níquel, el parabeno, el dicromato, el ácido ascórbico, que es la vitamina C, el mercurio, varios perfumes, los metilmetacrilatos, que son muy utilizados en odontología, el fósforo, el bálsamo del Perú, pero sobre todo fármacos que se utilizan para el tratamiento de angina de pecho y como antihipertensivos que también pueden provocar las aftas. Las formas clínicas de las aftas son la forma menor, que involucran el 84% de los pacientes. Es la forma más frecuente de la enfermedad y clínicamente se caracteriza, como todas, por la aparición de una o varias úlceras, que va a ser de forma redondeada o ovalada, bien definidas, muy dolorosas, son poco profundas y pequeñas, con un diámetro menor a los 5 milímetros y rodeadas por un halo eritematoso, que es el halo que realmente define a todas. Se acompaña de dolor sin ninguna otra sintomatología general y cicatrizan entre 7 y 10 días sin dejar ninguna secuela. Las localizaciones habituales son la mucosa oral no queratinizada, como ya lo vimos, incluyendo la mucosa labial interna, la punta y los bordes laterales de la lengua, el fondo del vestíbulo, la mucosa yugal y el suelo de la boca, lo cual lo hace tan incómodo. También hay recurrencias de brotes que pueden variar mucho de paciente en paciente, pero por lo general se espacían de 3 a 4 meses. La forma menor también es conocida como las aftas menores de Mikulicz, y si vemos esta transparencia podemos ver que esta afta en poco tiempo se desarrolló y se volvió una afta mayor. También tenemos otra entidad, que es la estomatitis herpetiforme de Cook, que se caracteriza por la presencia de múltiples aftas menores de tamaño de entre 1 a 3 milímetros junto a alguna mayor. Esto es muy parecido a la transparencia pasada que vimos. Son muy dolorosas, localizadas en cualquier parte de la mucosa y con tendencia a unirse, formando así lesiones irregulares de aspecto similar a las herpéticas. Acá tenemos una imagen de las aftas de forma mayor, que también se consideran aftas de Sutton
o periodontitis mucosa necrótica recurrente. Estas son el 8% de todas las estomatitis aftosas recurrentes y es la forma más severa de todas las aftas que podemos encontrar en boca. Se caracterizan por la aparición de cuadros de 1 hasta 10 úlceras simultáneas de mayor tamaño, generalmente mayores de 1 centímetro. Estas son redondeadas y ovaladas, pero si adquieren un tamaño más grande pueden adoptar formas irregulares. Son lesiones más profundas que las aftas menores y pueden aparecer en los mismos lugares que las aftas de forma menor, pero tienen una especial predilección por la mucosa labial, el paladar blando y los pilares amigdalinos. Muy bien, existe el tercer grupo, que son las de forma herpetiforme, que son el 2% restante de las estomatitis aftosas recurrentes. Clínicamente se les reconoce por la presencia de numerosas úlceras agrupadas, que pueden ser de 10 hasta 100 o incluso más. Son muy dolorosas y de pequeño tamaño, entre 1 y 3 milímetros, y tienen una gran similitud clínica con las infecciones herpéticas, aunque de una etiología totalmente diferente, y si uno las observa bien, como no son vesiculares, se pueden diferenciar con facilidad. Las lesiones se localizan principalmente en mucosa no queratinizada, otra vez en cualquier lugar de la cavidad oral, tienden a coalescer y producir úlceras mayores de forma irregular. El cuadro suele resolverse entre 10 y 20 días y parecen tener una predilección por el sexo femenino, y el primer brote realmente tiende a aparecer en una edad más tardía que los otros tipos de aftas. Es muy importante tener en consideración la posibilidad de una enfermedad sistémica siempre cuando aparecen las aftas, y esta puede ser la base para condicionar su aparición. No existen pruebas de laboratorio hoy en día específicas para diagnosticar la enfermedad y por lo tanto un buen examen clínico, una anamnesis correcta y un detallado interrogatorio van a ser necesarios para establecer un diagnóstico adecuado. Tenemos que ver un análisis histopatológico, solamente nos va a revelar que son alteraciones inespecíficas y los cultivos microbiológicos o virológicos solo nos van a servir para poder excluir otros trastornos. En cuanto al diagnóstico diferencial, debemos de tener en cuenta todas las otras afectaciones locales o generalizadas que manifiestan úlceras orales, y estas pueden ser infecciones bacterianas o micóticas, herpéticas, algunas enfermedades de naturaleza autoinmune como el síndrome de Behçet, que vamos a ver un poco más tarde, o el síndrome de Reiter, la mala absorción intestinal o las enfermedades de Crohn nos pueden producir también este tipo de lesiones y confundirnos por completo. Hay enfermedades hematológicas y neoplasias que pueden también presentar este tipo de ulceraciones. El síndrome de Behçet, que ahora seguramente todo el mundo se espantó y se asqueó con esta imagen, es un síndrome que se manifiesta de forma mucocutánea y artrítica. Es un padecimiento neurológico y ocular. Va a haber una gran cantidad de aftas en boca, pero también en los ojos y en los genitales. Y eso es parte del diagnóstico en donde tenemos nosotros que hacer un interrogatorio extenso con los pacientes para realmente darnos cuenta de qué es lo que estamos tratando y no equivocarnos en nuestro diagnóstico. El síndrome de Reiter está caracterizado por la asociación de artritis asimétrica, uretritis no gonocócica, conjuntivitis, aftas bucales, úlceras en el meato uretral y glande, y queratodermia y hiperkeratosis en la palma de la mano y en la planta del pie. Y como ustedes se dan cuenta, estos pacientes seguramente tienen mayores dolencias que únicamente en la boca, y es por eso tan importante que cuando aparecen estas aftas nosotros preguntemos y nos fijemos en las uñas y en las articulaciones de los pacientes para preguntarles, aunque sea, si tienen aftas o lesiones también en los tobillos, y descartar este tipo de problemas que son ya mucho más generalizados y pueden confundirse con aftas simples en boca. También dentro del diagnóstico diferencial tenemos la primoinfección herpética, el herpes recidivante bucal, el herpes zóster, la herpangina y la fiebre aftosa. Todas estas, como
lo podemos leer en la transparencia, son enfermedades producidas por el virus del herpes. Se manifiestan principalmente en niños y están asociadas a lesiones que se encuentran de forma dermatológica en otras zonas del cuerpo. La enfermedad de boca, manos, pies o Coxsackie también es conocida como fiebre aftosa humana, y esta se caracteriza por ser causada por un virus que provoca una erupción, un exantema vírico de manos, pies y boca, y por lo tanto se conoce por eso como la enfermedad de bocas, manos, pies o Coxsackie, redondeando otra vez. Y son causados por dos tipos de virus, que son el virus Coxsackie y el enterovirus. No debe de ser confundida con la fiebre aftosa, que afecta principalmente al ganado, porque ese solamente se dan animales. Principalmente ocurre en niños que empiezan a andar, y aunque puede aparecer también en adultos, esto es raro. Se produce principalmente en épocas de calor, normalmente en verano y en principios de otoño. Sus síntomas son fiebre que se inicia 2 o 3 días después de estar expuesto al virus, y con pérdida de apetito, dolor en la boca y sentimiento de enfermedad no localizada, como que todo el cuerpo se siente cortado. Pasados unos días empiezan a aparecer pequeñas ampollas, sobre todo en los pies y en las manos, y posteriormente se extienden al interior de la boca. Y con frecuencia también se presentan en las nalgas de los bebés, en los brazos y en las piernas o genitales. Su tratamiento es específico, y la verdad es visto más bien por un internista que por nosotros. En cuanto a la colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, esta es una afectación inflamatoria de tipo crónico del tubo digestivo, y esta tiene como efecto secundario la existencia de brotes ulcerosos dentro del colon o del ano, y también dentro de la boca. Estos pacientes en muchos casos saben qué es lo que tienen, porque es una enfermedad que ha sido diagnosticada con anterioridad, y son pacientes que tienen muchos problemas digestivos. Algunas personas tienden a confundirse en este caso con lo que es el colon irritable, pero es totalmente diferente. Obviamente también existe el herpes labial, que todos conocemos, que son los fuegos. Estos aparecen con mayor frecuencia y no deben de confundirse con las aftas, porque principalmente su principal localización es en la parte exterior de la boca. Están caracterizados porque primero se forman vesículas. También tenemos que entender que estas vesículas, cuando revientan, entonces provocan úlceras, pero primero aparecen como vesículas, y las aftas primero aparecen como una zona necrótica. Existen enfermedades mucocutáneas como las aftoides de Popschild-Pfeiffer, que son erupciones que se presentan principalmente en niños. Estas aftas las vamos a encontrar en las palmas de las manos. Es un eritema multiforme y es causado principalmente por el virus de Epstein-Barr, y por lo tanto también es diagnosticado por otras personas que no somos los odontólogos. Pero sí nos pueden llegar los pacientes con estas ulceraciones, y si nosotros pensamos que son únicamente aftas, puede haber pues realmente una enfermedad mucho más significativa debajo. Enfermedades hematológicas. La neutropenia cíclica es una enfermedad en la cual el cuerpo está predispuesto a formar mayor cantidad de aftas o ulceraciones, porque hay una disminución importante de lo que son los neutrófilos, y por lo tanto el cuerpo está mucho más expuesto a infecciones externas. También vamos a tener lesiones por agentes químicos. Todos sabemos que los pacientes que son radiados a la hora de tener serostomía va a aumentar la resequedad en la boca, y muchos factores mecánicos van a aumentar la posibilidad de que existan fricciones entre la mucosa, entre la lengua y los dientes, que pueden provocar ulceraciones. Y en estos casos está indicado el tratamiento, obviamente, para la serostomía mediante enjuagues
colutorios o saliva artificial, y tenemos que evitar todas las restauraciones que tengan filos o que puedan perjudicar a la mucosa que tenemos expuesta en ese momento. También se ha visto que los medicamentos para la hipertensión y la angina de pecho, como es el licobandil y el lorstatán, pueden provocar ulceraciones. Y se ha visto, y esto me parece muy interesante, que muchas pastas que contienen sodio lauril sulfato, que son la mayoría de las pastas dentales, en pacientes que son propensos a tener aftas, aumentan todavía más la incidencia. Entonces, muchas veces les pedimos a los pacientes que mantengan una perfecta higiene oral y no nos fijamos de que están utilizando pastas que pueden incluso empeorar el cuadro que tenemos en boca. Por último, existe la úlcera maligna. Estos obviamente son cánceres que se producen en boca, y estas lesiones se van a diferenciar porque son lesiones muy profundas, de larga duración, que realmente tienen poco dolor y a la palpación son duras. Muy bien, la etiología genética es un patrón que no ha podido demostrarse y que no está muy bien definido, pero tienen varios estudios que sí hacen sospechar de que esto sea un factor importante que influye en cuanto a la formación de la estomatitis aftosa recurrente. Estudios de McBride, Katz y Scully han demostrado que existe un factor historial familiar en la aparición de las aftas. En los pacientes con estomatitis aftosa recurrente se observa una mayor frecuencia cuando los haplotipos HLA del tipo A2, A11, B12 y DR2 están presentes, y un 50% de los familiares en primer grado de los pacientes que tienen estomatitis aftosa recurrente también la van a padecer. En algunos pacientes se ha observado un aumento del antígeno leucocitario humano cuando están presentes los haplotipos A2, B12, DR2, DR5 y A28, y especialmente en pacientes griegos que ya les había yo mencionado, que son principalmente pacientes que tienen sus orígenes en el Mediterráneo. Se ha encontrado que los haplotipos DR7 y MT3 pueden aumentar este tipo de padecimientos. Todos estos datos no son del todo aclaratorios, pero existe la posibilidad de tener aftas en mayor grado si los padres lo han padecido, y aumenta cuando ambos padres han tenido aftas. Lo muy curioso es que cuando son gemelos, los pacientes padecen aftas también con mayor frecuencia. La etiología infecciosa es también una de las consideraciones más importantes por las cuales se cree que existen aftas, pero se sabe que no son el factor desencadenante en sí. La aparición de las aftas ha sido atribuida a infecciones bacterianas, sobre todo del género de Streptococcus y Staphylococcus. Pueden ser virales si son asociadas al virus del herpes simple, y micóticas que se deben a candidiasis. Los virus son agentes infecciosos más relacionados de la estomatitis aftosa recurrente, ya que con frecuencia originan y desencadenan respuestas inmunológicas exageradas, que conllevan a un desequilibrio entre los mecanismos de defensa y la respuesta inflamatoria de la cavidad bucal, provocando la aparición de úlceras. Esto lo vamos a ver un poquito más tarde. Los virus más estudiados son el virus del herpes simple, el virus de varicela zoster, el citomegalovirus, el virus Epstein-Barr, los virus Coxsackie y el virus de la inmunodeficiencia humana. Estos virus son capaces de dañar la mucosa oral al ser reactivados por el estado de inmunodesregularización presente en los pacientes, como lo hemos descrito en sujetos infectados con el virus de varicela zoster y los citomegalovirus. Las infecciones bacterianas constituyen el segundo grupo más frecuentemente implicado en la etiología de las aftas bucales. Dentro de ellas destacan las infecciones por Streptococcus mutans, aunque también han sido relacionadas con bacterias gram-negativas anaerobias y bacterias menos frecuentes como son el Mycobacterium tuberculosis, el Treponema pallidum o la Neisseria gonorrhoeae.
La presencia de estas bacterias generalmente sugiere cierto grado de inmunosupresión que altera los mecanismos de defensa, facilitando la proliferación bacteriana, modificando la microbiota de la cavidad bucal. También en algunos estudios han intentado establecer una asociación entre la estomatitis aftosa recurrente y las infecciones micóticas, especialmente en pacientes inmunodeprimidos. Y estos describen cuadros de aftas orales en pacientes con candidiasis, histoplasmosis, aspergilosis y mucormicosis. Sin embargo, después de todo esto, no ha podido demostrarse, y el único microorganismo que ha sido asociado directamente a la formación de aftas es el Heliobacter pylori. Ahora viene lo más pesadito. La etiología inmunológica. La base inmunológica de la estomatitis aftosa recurrente, sustentada en una alteración del sistema inmunológico, es la idea actualmente más aceptada y propugnada por la mayoría de los investigadores. Estas alteraciones se caracterizan por una respuesta inflamatoria exagerada y mantenida que favorece la formación de aftas bucales. Diversas investigaciones confirman la existencia de alteraciones locales o generalizadas en algunos elementos celulares o moleculares que participan en la respuesta inmune, tales como la subpoblación de linfocitos T, CD4, las inmunoglobulinas, los inmunocomplejos circulantes y ciertas citoquinas o las moléculas de adhesión. Yamamoto demostró que el 72,5% de los pacientes con estomatitis aftosa recurrente presentaban alteraciones en el porcentaje de células formadoras de rosetas activas o espontáneas, prueba que mide la inmunidad celular. Una vez estimulado el sistema inmunológico por los factores precipitantes, las células del sistema inmune que participan en la respuesta inflamatoria se activan y comienzan a liberar citoquinas, que son las sustancias químicas que actúan sobre los mediadores de la inflamación y las inmunoglobulinas. Se ha observado en los pacientes con estomatitis aftosa recurrente que tienen aumentadas las concentraciones de inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, inmunoglobulina D e inmunoglobulina E. No obstante, un estudio realizado en España por Vicente y colaboradores, en el que se determinaron los niveles de la subclase de inmunoglobulina G y inmunoglobulina A en 34 pacientes con estomatitis aftosa recurrente, en comparación con el de grupos de sujetos normales, pusieron de manifiesto que los pacientes con estomatitis aftosa recurrente presentan niveles significativamente más bajos de la inmunoglobulina G2 con respecto a los pacientes de control. Y esto puede indicar que los niveles bajos de la subclase de inmunoglobulina 2 desempeñan un papel importante en la génesis de la estomatitis aftosa recurrente, mientras que los niveles de inmunoglobulina A presentan cambios en su concentración sérica, y esto según el grado de la enfermedad. Y por tal motivo se ha postulado que también podría existir un déficit de la producción de anticuerpos frente a los antígenos bacterianos de la mucosa. Por otra parte, se ha visto que existe la posibilidad de la reactivación cruzada de los antígenos bacterianos y de los antígenos de la mucosa oral, de modo que los anticuerpos producidos pueden resultar citotóxicos para la propia mucosa bucal. Esto último se señala porque existe una alteración local de las subpoblaciones de linfocitos T y un aumento en las células inductoras que facilitan la supresión de la respuesta inmune. Dentro de las sustancias químicas que actúan como mediadoras de la inflamación se encuentran también las citoquinas, que son proteínas con funciones inmunomoduladoras. La estomatitis aftosa recurrente, al ser una enfermedad ulcerativa, presenta niveles de citoquinas proinflamatorias, especialmente la IL-1 y la IL-6, un factor de necrosis tumoral, y estos se encuentran elevados, por lo cual se considera como marcadores de un proceso inflamatorio. Por otro lado, se señala que los niveles de inmunoglobulina IL-10 se encuentran disminuidos, lo cual explica un desequilibrio en la producción de citoquinas inmunomoduladoras y proinflamatorias con un predominio de las últimas. Estas alteraciones en el equilibrio de los linfocitos pueden ser la causa de las aftas resistentes en los pacientes con VIH. Otros factores que van a ser desencadenantes o precipitantes son factores psicológicos.
se ha visto que los pacientes que tienen mucho estrés o que están limitados a la presencia del sol pueden provocar lesiones aftosas recurrentes. También se ha visto que pacientes que tienen deficiencia de oligoelementos como es la vitamina B12, la vitamina C y el zinc pueden tener una mayor incidencia de aftas. Como ya describimos, hay cierta hipersensibilidad a algunos alimentos. El fumar y el embarazo previenen o curiosamente limitan la formación de aftas. Las enfermedades gastrointestinales también van a desencadenar este tipo de lesiones. El ciclo menstrual puede limitar el tiempo de aparición y por eso también en algunos casos se van a espaciar las apariciones de las aftas. Lo que sí se ha visto es que los estrógenos influyen de gran manera en cuanto a la aparición de aftas. Obviamente los traumatismos locales y los fármacos. Muy bien, aquí es donde ya la plática toma un giro y vamos a empezar a ver el tratamiento. Lo que vemos aquí es que si tenemos úlceras en bocas que son mayores a 6 semanas, se consideran úlceras crónicas y probablemente van a acabar siendo diagnosticadas como un líquen plano, lupus pénfigo o lesiones penfigoides y van a ser tratadas de una forma completamente diferente a las úlceras que son en realidad aftas recurrentes, que son úlceras que tienen una aparición menor de 6 semanas. Cuando son úlceras agudas van a tener ya sea una evolución a aftas menores, mayores o herpetiformes y clínicamente vamos a poder establecer si son traumatismos repetidos los que los van a producir, si son lesiones herpetiformes recurrentes o si se deben a problemas hematológicos como la neutropenia cíclica o la estomatitis aftosa recurrente. Y también si son episodios aislados, vamos a ver si se deben a traumatismos, a medicaciones iatrogéneas o infecciones que nosotros hemos provocado. La etiología, como hemos visto, realmente es desconocida y entonces el tratamiento va a enfocarse en minimizar y prevenir las recurrencias. Esta va a ser a base de múltiples enfoques, van a ser tratamientos principalmente locales, antimicrobianos con corticoides o inmunomoduladores o tratamientos sistémicos. El tratamiento de la estomatitis aftosa recurrente, como no existe una etiología sistémica comprobada, va a tener que ser prácticamente un tratamiento que se va a adecuar a la problemática del paciente. El tratamiento local va a ser a base de analgésicos antiinflamatorios y se ha visto que el ácido aminosalicílico es poco empleado porque realmente causa mayores lesiones en la mucosa bucal. El ácido 5-aminosalicílico o la mesalina se aplica en forma de crema 3 veces al día después de comidas y va a aliviar el dolor y acorta el tiempo de la curación. La benzidamida, que es un antiinflamatorio en forma de aerosol o enjuagues bucales al 1%, va a eliminar el dolor y se aplica por lo general una vez cada vez que el paciente sienta que el efecto se está perdiendo. Existe también un producto que se llama Amelexanox, en forma de pomada al 5% y se aplica sobre las lesiones 4 veces al día. El ácido hialurónico en forma de gel ha sido, según los estudios que yo he revisado, el producto que en forma más rápida alivia las molestias de los pacientes y se contiene en productos como el Gel Clear, por ejemplo. El ácido láctico al 5% en forma de enjuague también es un método efectivo para este tipo de lesiones. Tenemos enjuagues antisépticos como es el Bioten, que funcionan a través de enzimas antibacteriales. Podemos usar como coadyuvantes lo que es el gluconato de clorhexidina al 12% con hexetidina. Estos enjuagues, como todos nosotros sabemos,
van a ayudar a reducir la cantidad de bacterias en boca y por lo tanto permitir una sanación más rápida. Sin embargo, no se han comprobado como productos que realmente sean efectivos en el tratamiento si se usan solos. Se tienen que combinar con otros productos. Existen soluciones gliceradas de borato sódico. Podemos hacer enjuagues con providona yodada y podemos aplicar este tipo de yodo encima de las lesiones directamente. Ok, para aquellos que no escucharon esta parte, voy a repetir el uso de este tipo de enjuagues que están principalmente compuestos de enzimas antibacteriales o de gluconato de clorhexidina. Estos ayudan grandemente en mejorar la sintomatología del paciente al reducir las bacterias que se encuentran en esos momentos en la boca, pero no forman una capa protectora. Y muchos estudios han demostrado de que puede utilizarse también yodoprovidona, que en forma de pequeños cotonetes puede ser aplicado directamente sobre la lesión. Esto inicialmente va a provocar un escozor muy intenso al paciente, pero va a ayudar a que la zona necrótica de la úlcera empiece a sanar más rápido. Los antimicóticos, principalmente la nistatina y el clorotrimazol, no se utilizan como agente terapéutico primario, sino en asociación con algún antibiótico y corticoides para evitar una sobreinfección. Sobre todo porque algunos estudios muestran que sí puede existir una correlación directa entre las infecciones por hongos, y en este caso tiene que haber un control de la proliferación de ellos. Cuando nosotros combinamos antibióticos en la terapia, los antibióticos en muchos casos pueden producir infecciones con hongos y por lo tanto siempre tienen que combinarse con medicamentos antimicóticos. Tenemos aquí las tetraciclinas y sus derivados, como son las clortetraciclinas, la doxicilina y la minociclina. Estos se van a emplear en forma de enjuagues para evitar la sobreinfección y acelerar la curación. Suelen utilizar tetraciclina que se usa en dosis de 250 miligramos disueltos en agua y se realizan enjuagues por 3 minutos cada 4 a 6 horas durante 3 a 5 días. También se pueden utilizar cefalosporinas como la cefalexina en 250 miligramos que se disuelven también en un vaso de agua y se realizan enjuagues de 10 minutos cada 4 a 6 horas. También podemos utilizar antihistamínicos como la difenidramina, que se utiliza en forma de enjuagues 3 veces al día, y la dexclorofeniramina, que se va a utilizar con el acetónido de triamcinolona, que es el Kenalog, en forma de enjuagues 2 a 3 veces al día. Los corticoides son los agentes más utilizados actualmente en el tratamiento de la estomatitis aftosa recurrente. Se utilizan en forma de gel, pomada, colutorios, inyecciones intralesionales, comprimidos y en aerosoles, o también en pequeñas pastillas que se pueden pegar directamente sobre las lesiones. Los corticoides interfieren en la formación de anticuerpos y van a modular la respuesta inflamatoria, van a estabilizar las membranas de los lisosomas y van a aliviar el dolor, reduciendo los signos de inflamación y disminuyen la respuesta citotóxica, sobre todo de la mucosa. Entre ellos van a destacar principalmente el acetónido de triamcinolona a concentraciones de 0.1 y 1%. Esta se va a aplicar directamente sobre las lesiones 2 a 3 veces al día y la mucosa debe estar seca y no deben de comer ni beber tras su aplicación. Su eficacia se incrementa conforme más precozmente se instaura el tratamiento y también pueden utilizarse en forma de colutorio o como inyecciones directas intralesionales, especialmente en las formas mayores de las aftas.
La hidrocortisona en tabletas de 100 miligramos se disuelven lentamente en la cavidad oral, aumentando el tiempo de acción sobre las lesiones. Y esta es una de las principales problemáticas que tenemos a la hora de usar corticoides locales. Si nosotros colocamos las tabletas que se pueden adherir directamente a las lesiones, muchas veces el adhesivo no permite una liberación de concentraciones altas de corticoides y entonces no llegan a ser tan efectivas en cuanto a su formulación por corticoides, sino más bien sirven como barreras clínicas. El valerato de dexametasona también se puede utilizar, se usa en forma de enjuagues de 5 mililitros cada 12 horas, y el clobetasol al 0.5%, que es el Orabase, se puede utilizar como un enjuague oral. Aquí tenemos imágenes de estos tratamientos que son pastas de barrera, y lo que van a hacer estos es de que van a evitar que la úlcera esté expuesta directamente en boca. Estas barreras principalmente se forman a través de sustancias que son a base de celulosa y van a provocar que las lesiones ulcerosas no se expongan a los irritantes que entran a la boca por la dieta. Tenemos también anestésicos locales, que son la gilocaína y la lidocaína en pomadas o a base de este tipo de barnices, si los queremos llamar así, o tinturas que van a aliviar el dolor por su efecto paliativo. Casi siempre están asociados a carbometilcelulosa, que va a formar la barrera en forma de una especie de pegamento prácticamente sobre las soluciones. Se ha visto que los pacientes, sobre todo pediátricos, pueden tener problemas al usar lidocaína, por lo tanto se recomienda que los medicamentos que vayamos a utilizar en estos casos tengan concentraciones de benzocaína en vez de gilocaína, y se recomienda no ingerirlas para evitar toxicidad sistémica. Se puede agregar también adrenalina al 1 por 100.000 o también en caso de las inyecciones ya dentro de las úlceras muy grandes, esta realmente solo va a servir para cierto tiempo en lo que dura la actuación del anestésico. En México, el producto de mayor venta para el tratamiento de las aftas es el canca. El canca es realmente un medicamento a base de benzocaína. Es un anestésico local y va a favorecer la sanación de las úlceras realmente nada más porque cubre las lesiones. Y por lo general el tratamiento solamente va a ser en forma de barrera y de analgesia. Existen estos discos biadhesivos que son tratamientos que son realmente bastante útiles. Tienen sus limitaciones, por ejemplo, en pacientes que utilizan dentaduras. Son parches que se ponen directamente sobre el afta, que van a mantenerse en boca aproximadamente unas 24 horas. Estos parches se expanden y ahí está su limitación cuando son lesiones causadas por dentaduras o por removibles, porque estos mismos parches van a evitar el asentamiento correcto de nuestras prótesis. Lo que sí es que van a formar una especie de gelatina sobre las úlceras y esta va a proteger al paciente del dolor que estas producen. Muchas de estas tienen aceites esenciales que van a reducir el dolor y van a promover una capa protectora encima de la úlcera. Tienen xilitol que van a dar cierta frescura y pueden dar sensación de mejoría al paciente. Se ha visto que realmente ninguno ayuda de una forma más rápida a cicatrizar, pero son tratamientos que pueden aplicarse en los pacientes directamente y que realmente pueden utilizarse no en lesiones aftoides generalizadas, sino nada más en lesiones aftoides que son localizadas.
es más efectivo otro tipo de tratamientos en lesiones donde las úlceras son generalizadas, porque estas son de tipo de geles que vamos a hacer enjuagues con ellos. Son citoprotectores. Principalmente se usan este tipo, que son agentes protectores de la mucosa, y van a formar una capa sobre el cráter de la úlcera, impidiendo la acción de los irritantes sobre la lesión, lo cual va a permitir que se alivie el dolor y se favorezca la cicatrización. Estos productos sí se han visto que van a reducir el tiempo de curación y se utilizan en forma de geles o sprays después de las comidas y sobre todo por las noches antes de acostarse, siempre después de haberse cepillado los dientes. La carboximetilcelulosa es un derivado del ácido glicírico y es obtenido por medio de productos de la raíz de la regaliz. Se utiliza principalmente por sus propiedades protectoras, antiinflamatorias y cicatrizantes, y se aplica durante 15 minutos cada 2 horas. Este producto, la ventaja que tiene es que puede reutilizarse. El Gel Clear, no sé quiénes lo han utilizado para las úlceras que se producen con las dentaduras que se colocan inicialmente, y realmente es un producto que a la hora de hacer los buches el paciente inmediatamente siente un gran alivio. Hay otros productos como el Bexident Aft, que fue lanzado hace poco en el mercado, que es a base de triésteres de glicerol oxidado. Este enjuague, o más bien la paz, son unos tubitos con unos pequeños aplicadores, reconstituyen la capa lipídica de la mucosa y van a ser muy útiles para el tratamiento de las aftas. Por último, también existen agentes oxigenantes como el Glyoxide y el Amosan. El Amosan por cierto tiempo fue retirado del mercado, de repente reaparece y nuevamente vuelve a desaparecer, pero son productos que nosotros sabemos que liberan oxígeno. Esta liberación de oxígeno hace que exista un barrido de los microbios que pueden provocar las úlceras, y al mismo tiempo producen una sanación más rápida de la parte ulcerada. Existen también remedios caseros, como son enjuagues con sábila, con la baba del nopal, o también se ha estudiado el propóleo. El propóleo se ha visto que es muy efectivo para el tratamiento de las úlceras aftosas. Cuando yo estuve en la universidad, a nosotros nos dijeron que el uso del Melox, en Estados Unidos se escribe Malox con doble A, el hidróxido de aluminio y el Kaopectate y el Benadryl son efectivos. Lo que sucede en estos casos, el Benadryl es un antihistamínico y el Melox recubre las aftas. En estos casos lo que se le dice a los pacientes es que estos puedan hacer enjuagues mezclando estos dos productos y repetirlos cada 3 a 4 horas, y con esto van a sentir gran alivio a su padecimiento. Por último, los astringentes químicos como el nitrato de plata y el ácido tricloroacético son productos que hoy en día ya están en el mercado, pero que a mi parecer son productos que deberían de ser controlados y solo vendidos a dentistas, ya que lo que hacen es que estos realmente cauterizan el afta, y en varias ocasiones esto puede producir lesiones aún más grandes. Sin embargo, es el único producto que, si se utiliza de parte del odontólogo de una forma controlada, a la hora de aplicarlo directamente sobre la área necrótica de la úlcera, producen una quemadura que detiene el proceso ulceroso y por lo tanto produce una resolución prácticamente inmediata del dolor. Yo siento que como venta directa al paciente puede provocar más bien problemas muy serios y debe de ser controlado en el consultorio. El tratamiento sistémico, ese sí ya se va a considerar únicamente en pacientes en los cuales tenemos ya una problemática
un poquito más larga cuando hemos visto que todos los tratamientos locales no funcionan, y va a ser a base de corticoides, principalmente prednisolona de 20 miligramos, en las cuales vamos a administrarlo 2 tabletas cada por 5 días, y posteriormente vamos a ir disminuyendo gradualmente este tratamiento al aplicar nada más una tableta de 20 miligramos por 7 días. El uso de los corticoides, como todos ustedes saben, no es un tratamiento que debe de hacerse. Estoy viendo que no se escucha nada nuevamente. Sí. Estamos escuchando bien, Carlos. Ok. Es un tratamiento que no debe de realizarse de forma descontrolada. Los pacientes deben de entender que las dosis son elevadas al principio y deben de disminuirse poco a poco. Los corticoides también pueden aumentar la incidencia de lesiones con micosis. Por eso también lo vamos a combinar con talidomidas, que son 100 miligramos diarios, espaciados más o menos durante 2 a 3 meses. Este es un producto teratogénico, por lo que debe ser muy controlada su administración en mujeres, y se usan naftas que no responden a tratamientos, sobre todo en pacientes VIH positivos. También es utilizada la colchicina en dosis de 0.6 miligramos 3 veces al día, aunque puede usarse en dosis mayores asociadas a la talidomida, y las dosis serían de 100 a 200 miligramos de talidomida y 1 a 3 miligramos de colchicina durante estos 3 meses. Existen también medicamentos inmunosupresores como la azatropina en 50 miligramos 2 veces al día, la lisozima, que son dosis de 500 miligramos cada 12 horas, el interferón, que son dosis de 1200 unidades al día, que controlan las aftas cuando ya son lesiones muy avanzadas. Podemos combinarlo también con la laserterapia. Se ha observado que este es un tratamiento benéfico, y también se han intentado otros tratamientos con aciclovir en pacientes con VIH, en los cuales se ha visto que este sí puede ayudar a reducir la aparición de las aftas. Ya como conclusiones y resumiendo, la conducta terapéutica a observar en la estomatitis aftosa recurrente, una vez controlados los factores desencadenantes, sería en primer lugar el tratamiento local con colutorios o geles, ayudados con la clorhexidina, con tratamientos de solución acuosa con triamcinolona, o preparados a base de orabase o triamcinolona, con aplicaciones tópicas con ácido hialurónico, como vimos que es el Gelclair. Si todas estas medidas no tienen algún resultado significante, entonces sí tenemos que administrar corticoides como la talidomida, que es un tratamiento que sí se utiliza con frecuencia en pacientes que tienen VIH, y tenemos que encontrar una solución sistémica a este problema. En resumen, realmente las aftas son lesiones que aparecen con frecuencia en boca, son lesiones a las que nosotros podemos ayudar al paciente mediante enjuagues y aplicaciones tópicas, y con un diagnóstico correcto, descartando lesiones que se resultan por enfermedades sistémicas. Realmente el tratamiento a estas alturas es paliativo únicamente. No se ha encontrado un tratamiento directo para poder ayudar a los pacientes de una forma más rápida, más que el uso de los surfactantes que vimos que se pueden hacer en el consultorio, pero día a día salen nuevos productos que ayudan y de alguna manera pueden ser auxiliares en el tratamiento. Espero que ustedes hayan entendido que la estomatitis aftosa recurrente es un padecimiento del cual realmente todavía no se ha esclarecido su etiología, pero lo que sí es importante entender es que no es lo mismo una afta que una lesión herpética,
y por lo tanto el tratamiento también tiene que ser un poquito diferente. Muchas gracias. Creo que el procedimiento a seguir ahora es que ustedes llenen el cuestionario y posteriormente pasaremos a la resolución de dudas. Muchas gracias.